Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a la presentación del nuevo libro de Félix Romero, Café Pergamino. Una novela, la verdad es que estupenda, que vamos a ir desgranando en una conversación, que va a ser el formato que hemos elegido para esta presentación. Y presentación en la cual contamos, la verdad es que con un invitado de excepción, que nos hace muchísima ilusión que, bueno, pues que esté con nosotros hoy esta tarde aquí, que es Manuel Campo Vidal. Manuel es muy fácil de presentar porque Manuel, vamos, el que no le conozca es porque ha estado fuera de España los últimos 40 años, pero para que conozcáis brevemente, me gusta pues, tener un currículum tan espectacular, pues voy a hacer una breve semblanza de Manuel. Es doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Periodismo por la Autónoma de Barcelona, ingeniero técnico industrial por la Politécnica de Cataluña. La verdad es que Manuel es una persona que lleva detrás una trayectoria profesional impresionante. No en vano le acaban de dar un merecidísimo premio, que es el premio Jesús Hermida a la trayectoria. Ha presentado más de 2000 informativos y programas de televisión española en Antena 3, Hora 25, Cadena SER. En la actualidad, Manuel es presidente emérito de la Academia de Televisión de las Ciencias y de las Artes del Audiovisual. Es una entidad a la que él fue socio fundador y que ha dirigido durante 12 años. Y además preside la entidad educativa Next Education, donde dirige los másteres de educación y el Instituto de Comunicación Empresarial. Bueno, pues Manuel, bienvenido. Luego presentaré a Félix y, como digo, es un placer contar contigo esta tarde. Bueno, no, el placer es mío. Buenas tardes a todos. Tengo que agradecerle a Félix Romero cuando lo conocí no hace mucho en un coloquio precisamente de APIA, ¿no? Que era la Asociación de Periodistas Medioambientales, y la verdad es que hicimos muy buena relación. Yo luego le invité a que en Next Educación viniera a dar unas clases y tuvimos una magnífica conversación ante los alumnos en el máster precisamente de Economía Verde. Lo que no sabía yo es que él estaba escribiendo una novela verde, porque esta es una novela absolutamente verde en todos los sentidos, absolutamente ecológica, si se puede decir así. Tiene tramos, lo he pasado muy bien leyéndola. Decías, si has paseado por la novela, no, yo me la he leído, pero me la he leído con gusto. Agradezco también que sea breve, porque hay personas que para transmitir algo necesitan 400 o 500 páginas. Entonces, bueno, probablemente, además de ser una deforestación, creo que innecesaria, aquí tiene la virtud esta novela de que, aun tratando asuntos tan complejos y mezclándolos con el factor humano y mezclándolos con la pasión, pues él es capaz de engarzar todos esos elementos porque son muy complejos. Yo no soy un experto en literatura, he publicado 11 libros, el último hace poco, sobre la España despoblada, pero no son literatura, es nuevamente un ensayo. Pero lo que es novela, yo tengo la impresión que muchas novelas, lógicamente, están conectadas a la realidad, pero pocas conectadas a una realidad tan compleja, con tantos actores distintos, tan contrapuestos, a veces personajes tan contradictorios, y es capaz de situárnoslo a todo ello en un ambiente de aroma a café que, Félix, te tengo que comentar que yo tenía un deseo casi de tomarme un café pergamino, un café de cualquiera de las variedades que tú citas y describes, pero como leía por las noches, si me tomo un café ya no duermo. Así que me tuve que aguantar. Esa ha sido la única mala pasada del libro. Por lo demás, lo he disfrutado mucho, entiendo el país al que se refiere, es un país extraordinario, y yo, que soy un amante de la defensa del medio ambiente y también un amante de Colombia, sé que ese país es uno de los primeros en el mundo, salvo que tú me corrijas, en biodiversidad. Y tú la expresas. No sé en qué lugar lo estás haciendo, pero en fin, Colombia, que es aproximadamente, tiene los mismos habitantes que España, pero tiene el doble de kilómetros cuadrados que tiene España, pero a diferencia de estas zonas tan secas que tenemos nosotros, pues hay mucha selva, incluso relativamente cerca de las ciudades. Yo voy con alguna frecuencia a Colombia, a Medellín, a Bogotá, para hacer conferencias. He estado también en Cartagena de Indias para participar en un congreso de publicidad.
pero no he tenido el tiempo de viajar más allá, fuera de las ciudades. Y gracias a ti ahora lo he hecho, porque tú me has situado en un escenario que, sea el que sea, no tiene por qué estar necesariamente muy lejos de la ciudad, porque la selva es muy dominante, o por lo menos los bosques, si no exactamente la selva, perdona si digo alguna cosa que no es correcta. Estoy muy impresionado por la guerra civil que vive ese país, porque llevan 60 años con esta cuestión. Parecía que con la paz de la guerrilla ya llegaba, que ya veremos, etcétera, y luego a la hora de la verdad no se resuelve, no se acaba de resolver nunca, ¿no? A mí me pasa lo que una vez me contó un amigo Castellanos, José María Castellanos, que era vicepresidente de Inditex, que dejó Inditex. Digo, bueno, ahora, ¿qué vas a hacer? Si vas a tener tiempo. La verdad es que no lo tuvo, porque luego se metió en otras empresas, en la banca, etcétera. Y me dijo, viajar. Digo, ¿pero cómo viajar? Si toda la vida estás viajando. Dice, no, es que yo solamente voy a las ciudades. A mí me pasa lo mismo con Colombia. Y gracias a tu novela, yo he podido entrar en un territorio, por una parte, muy atractivo medioambientalmente, por otra parte, de mucha pasión, porque lo que se ve ahí es mucha pasión, y luego con unas claves correctísimas, creo, entiendo, hasta donde yo sé, de la relación que siempre hubo entre los distintos personajes que tú ahí planteas, desde los indígenas a los blancos, y dentro de los blancos, pues todas las especialidades que hubo ahí. Y luego una cosa más quería decir, y os paso la palabra. Me ha gustado mucho el lenguaje, porque sin ir a un lenguaje que uno no puede comprender, porque el español es muy rico y son modismos que se puedan utilizar allí, están suficientemente recogidos para la ambientación en el territorio, pero no, digamos, de una manera muy de tópicos, sino de una manera muy natural. Y hasta donde yo conozco pues y hablo con personas de Colombia, me he sentido muy acomodado en esa lectura. Te quiero felicitar y ojalá saquemos de aquí también una gran conversación ahora que lo estamos iniciando. Te agradezco mucho que me hayas invitado a participar y con gusto me he leído este Café Pergamino. Pues muchas gracias, Manuel. La verdad es que has hecho un resumen, te has lanzado al ruedo con muchísima fuerza, un resumen estupendo para abrir boca de lo que es la novela de Félix. La verdad es que a mí la novela, evidentemente, si he decidido editarla es porque es una novela que me encanta. Creo que has descrito muy bien que es una novela muy polifacética, recoge un montón de cosas, porque hay sin duda una defensa, un grito de defensa al medio ambiente, ¿no? Porque al final es la vocación de Félix, pero recoge muchas más cosas, recoge aspectos sociales, culturales y de relación entre las personas, ¿no? Todo eso en una trama muy bien engranada y con muchísima tensión, y de todo ello vamos a hablar. Pero dejarme que os presente a Félix adecuadamente y entenderéis por qué, bueno, entendiendo al personaje se entiende su obra, ¿no? Porque esta novela creo que no es asequible a cualquiera. Félix es una persona muy polifacética, muy inquieta. Fijaros, simplemente su origen, él nació en Barcelona, pero él tiene origen castellano-manchego, del que le gusta presumir, como debe ser, pero creció en Madrid, ha vivido en Bruselas y ahora vive en Toledo, o sea que se ha movido. Además, él tiene un montón de aficiones, es viajero, es montañero, es amante de la naturaleza, es experto en medio ambiente y en gestión sostenible de recursos naturales. Todo eso aflora, desde luego, en todos sus escritos, porque este es al final su tercer libro y espero que uno de una prometedora carrera literaria que yo le auguro. Desde noviembre del 2019 es director general de Medio Natural y Biodiversidad de Castilla-La Mancha. Ha hecho muchísimas cosas en el ámbito del medio ambiente, ha sido director regional para Europa en el Forest Steward Council y un montón de cosas más. Dejarme que destaque las cosas pues, más llamativas, que el currículum es larguísimo. Tiene un proyecto muy bonito con su hermano, Paco. Si estás ahí te saludo, porque también es autor de Colima y me encanta. Él es fundador e integrante del proyecto de Cumbres del Pacífico, y en ese proyecto ha recorrido escalado las montañas más elevadas de América. Y por eso conoce también las cumbres, sus valles, sus selvas. Y no solamente este proyecto, porque son unos hermanos muy inquietos. Félix y Paco también han completado el proyecto 3 bosques, 3 cumbres ecuatoriales. La verdad es que en este no sé si te acompañaba tu hermano, pero tú lo has hecho, Félix.
ha estado en el Amazonas, en el Chimborazo, en la cuenca del Congo, el Monte Stanley, Isla de Borneo, Monte Kinabalu, etc. Y toda esta, digamos, todas estas andanzas y toda esta inquietud pues se refleja, como os digo, en esta novela riquísima, preciosísima. Hay unas descripciones, la verdad es que muy bonitas, y donde mezcla, bueno, pues lo cotidiano con lo estratégico, con lo político, de una forma, pues la verdad es que muy interesante. Pero bueno, no voy a seguir hablando de la novela porque vamos a iniciar esa conversación que os hemos prometido a tres, que seguramente pues sea una forma pues mucho más agradable de abrir boca de esto, ¿no? Porque lo interesante también es que os leáis el libro. Félix, adelante. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos los que me acompañáis, los que nos acompañáis. Y bueno, desde luego no puedo empezar de otra manera que agradeciendo evidentemente a Marta y a la editorial Colima el haberse hecho los impulsores, ¿no?, de esta novela en este duro mundo de la edición. Y por otro lado, pues agradecer y decir que más que agradecer, además es un honor contar con Manuel Campo Vidal en esta presentación, que como bien ha explicado, pues nos conocimos hace poco y la verdad es que pues es de un valor excepcional para mí poder contar contigo hoy aquí, Manuel. Agradecer pues a todas esas personas que también estáis enchufados, ¿no?, a esta presentación en estos tiempos del COVID, que viene para una novela también digamos, más de tipo García Márquez, ¿no?, del amor en los tiempos del COVID o la vida en estos tiempos del COVID, y que nos hace a todos estar, bueno, pues en remoto, ¿no?, pero también con la alegría de que veo gente pues que por suerte he conocido en distintas partes del mundo y que hoy están conectadas al mismo tiempo, con lo cual pues de eso también pues hay que decir que la parte positiva de esta forma de presentar pues también la tiene, ¿no? También la tiene hoy. Bueno, qué deciros, agradecer, es un honor estar hablando de una tercera novela. La verdad es que os tengo que decir, y por aclarar desde el principio, porque me genera un cierto desasosiego, esto de que la gente me dice, pero ¿cómo sacas tanto tiempo, no? Y encima ahora que estás ahí con un cargo, ¿no?, con tanta exigencia y tal. Bueno, decir que esta novela se escribió en 2018 y que, bueno, pues que he tenido la suerte de que Marta cayó en manos de Marta y Marta la decidió publicar, ¿no?, ahora ya a finales de 2020, con lo cual, bueno, pues esa es una de las cosas que quedan ahí. Y bueno, y decir que Café Pergamino pues está directamente relacionada con una de esas expediciones que mencionaba Marta en el proyecto Cumbres del Pacífico, que desde el año 2000 vengo haciendo con mi hermano Paco, que aquí en este viaje era Pacho directamente, por la forma en la que los amigos colombianos llaman a los franciscos por allí. Creo que voy a retomar un poco por la idea es decir, esta novela evidentemente tiene su origen en una de esas expediciones que os decía, ¿no?, del proyecto Cumbres del Pacífico que he venido haciendo con mi hermano en los últimos 20 años. Y me centro en una parte del mundo que para mí es muy simbólica. Es muy simbólica porque converge, pues de alguna manera, tanto Manuel como Marta lo han dicho ya, y los que estáis ahí me conocéis, pues converge de alguna manera mi pasión, mi inquietud por los temas de sostenibilidad, de geopolítica, que desde mi adolescencia pues siempre me han llevado de alguna manera a querer viajar mucho y a querer conocer otras partes del planeta. Y especialmente en América Latina, por todo lo que conlleva con esa historia común que tiene con España, y que de alguna manera pues yo sí que siento muy cercano a parte de nuestra patria, de una patria donde se habla en castellano, donde se habla en la lengua de Cervantes, y que de alguna manera donde tú entiendes y a ti se te entiende con facilidad. Para mí, bueno, pues se acumulan los ingredientes fundamentales de considerar que al margen de fronteras políticas estás en tu propia cultura y en tu propia historia, ¿no? Y para mí, poder ubicar esta novela en un escenario magnífico desde el punto de vista de los recursos naturales, magnífico desde el punto de vista del encuentro histórico y de lo que fue la historia de esa, algunos llamaron conquista, otros desde allí llamaron ocupación o colonización, otros han hecho uso de otras palabras más amigables, como, ¿no?, el encuentro de los dos mundos y cosas así, pero bueno, en definitiva sabéis a lo que me refiero, la llegada de los españoles a América hace 5 siglos,
Y entonces, en esta parte de Colombia, en concreto, pues converge el mundo indígena más puro, descendientes directos de los Tairona, de los pueblos amerindios que estaban allí cuando llegaron los españoles, convergen hechos muy simbólicos, como fue la muerte de Simón Bolívar, muy cerca de donde se ambienta la trama. Converge especialmente, como ha apuntado Manuel, esos 60 últimos años, ¿no? Esa segunda mitad del siglo XX, de enfrentamiento de guerrilla, paramilitares, ejército, y todo eso con una confrontación que yo tengo que reconocer que cuando me puse a escribir el libro, después de haber viajado a esta zona en concreto de Colombia, vi que en mi entendimiento por la problemática me faltó siempre un elemento, y era poner el énfasis, poner el acento en aquellas personas que estaban en medio del fuego cruzado. Y esas personas eran precisamente los pueblos indígenas. Hemos hablado o hemos conocido, ¿no?, a lo largo de toda la información que nos ha llegado del conflicto colombiano, el enfrentamiento entre ejército, paramilitares y guerrilla. En definitiva, mestizos, hijos de mestizos, hijos de españoles que fueron para allá. En definitiva, de alguna manera, la herencia histórica de lo que en su día eran patriotas y realistas, que luego se tradujeron básicamente en dos bloques políticos, liberales y conservadores, y que finalmente en la segunda mitad del siglo en Colombia, especialmente después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, en lo que se llamó el Bogotazo, converge en un enfrentamiento ya crudo y real entre lo que es, digamos, el pensamiento más de izquierdas, el pensamiento marxista, el pensamiento leninista, el pensamiento castrista, incluso maoísta, traducido en un modelo de lucha, de combate, que son las guerrillas colombianas, que no encontraron o no se les dio, o el mundo estaba en ese momento en ese bloque, digamos, de Guerra Fría y luego toda la Guerra Fría, y posiciona a una parte, digamos, de ese conflicto en una situación de conflicto armado, ¿no? Y de ahí ese escenario de guerrilla se confronta con ese otro escenario Estado, un Estado-país definido con unas fronteras según las conocemos en Occidente. Y ahí, entre tanto, a mí lo que me sorprendió muchísimo cuando tuve la oportunidad de visitar esta zona y hablar con las personas indígenas, los originarios de allí, gente, como decía, descendiente del pueblo Tairona, me sorprendía mucho que ellos nos llamaban extranjeros, no solamente a mi hermano y a mí, sino también a los amigos colombianos que encontrábamos allí y que nos acompañaban, porque para ellos todos éramos de fuera. Ahí a mí se me encendió un poco la chispa de decir, durante muchos años yo he perdido una parte del entendimiento de lo que es América. Y es que efectivamente hay un mensaje de los pueblos originarios que ni siquiera son finalmente, digamos, esa parte de la población que es el resultado del mestizaje entre europeos y pueblos originarios en los siglos iniciales de la conquista o de la ocupación de América, sino que siguen siendo originarios y de alguna manera, como pasó en Estados Unidos, en Canadá, les tenemos o han quedado o están en un escenario casi de aislamiento. Y ahí viene un poco el decir, bueno, es que durante tantos años hemos hablado de guerrilla, hemos hablado casi de enfrentamiento entre dos ideologías políticas y nos hemos olvidado de qué pasaba con la gente que era originaria de aquí, ¿no? Si a eso yo le unía toda mi inquietud desde el punto de vista de la conservación biológica, de la dinámica de los ecosistemas y de cómo, por ejemplo, cuando diseñamos un plan de gestión forestal en un bosque, entendemos lo importante que es dejar zonas sin tocar, porque nos va a permitir entender cómo sería la evolución natural de ese bosque sin intervención, pues dices, claro, es que estos pueblos indígenas son como esas zonas de reserva de un bosque donde dejamos que la biodiversidad continúe para dentro de 100 años saber cómo ha sido la diferencia entre lo que nosotros hemos hecho con nuestro planteamiento más productivista, extractivista o de servicio a nuestro modelo social y económico, y por otro lado, eso poderlo contrastar con cómo la naturaleza hubiese evolucionado por sí sola si no lo hubiésemos tocado. Bueno, pues los pueblos de esta zona de Colombia
y creo también en otros países donde he podido estar con pigmeos en la cuenca del Congo o con otros pueblos indígenas en otras partes en Asia, incluso en América Latina, en zonas más de selva, de interior, de llanura, lo que al final te queda es eso, es decir, llega un momento, y especialmente viene que ni al pelo, ¿no? El año de la crisis del coronavirus, llega un momento en el que realmente como sociedad evolucionada, occidental, el modelo económico, ¿no?, actual, donde viajamos con nuestros aviones, con nuestro crecimiento, nuestra economía basada todavía en el petróleo, necesitamos urgentemente contrastar y mirar con algo que evolucionó de manera distinta para entender qué es lo que hemos estado haciendo bien y lo que hemos estado haciendo mal y lo que hemos dejado de aprender por haber cogido otro camino simplemente. Y en estos pueblos indígenas tenemos un libro abierto. En estos amigos, en estos hermanos indígenas que decidieron por su modelo social, cultural, por su creencia, por su cosmovisión, vivir de otra manera, lo que nos ofrecen es una enciclopedia entera de entendimiento de cómo las cosas se pueden hacer también de otra manera. No quiero con esto decir que nuestro planteamiento sea volver a un modelo en el que no haya medicinas o no haya acceso a la educación o no haya acceso a la sanidad, porque esa es la realidad más dura que va acompañada normalmente a estos pueblos. Pero sí queda un escenario a la reflexión muy importante. Y de alguna manera, bueno, Café Pergamino intenta aglutinar de alguna manera un escenario muy complejo donde todas esas cosas se dan y a veces cada uno de nosotros nos concentramos en nuestra parte, en la parte que nos importa, sin entender que en el otro lado hay otra gente que tiene otra visión y a veces es bueno ponerse en la posición de la otra gente para entendernos nosotros mismos un poco mejor y para saber por dónde podríamos enfrentar conjuntamente soluciones pues un poco más llevaderas para todos, ¿no? Y no solamente en beneficio de unos pocos. Si esto puede sonar así muy optimista y muy de querer que el mundo siempre sea algo en paz y solidario, y bueno, pues a las pruebas me remito que el libro está ambientado en una zona de conflicto máximo, ¿no? Yo creo que Colombia es de los pocos países del mundo que al menos desde la época de la independencia de América, ¿no?, y del momento en que Bolívar inicia esa lucha decidida con su gente, ¿no?, para crear la Gran Colombia y la emancipación de toda Sudamérica en compañía con otros libertadores, Colombia no ha tenido descanso, ¿no? Y bueno, pues yo creo que era un escenario que a mí verdaderamente me generó un desasosiego interior y al mismo tiempo en ese desasosiego encontré la necesidad de reflexionar sobre estos temas, ¿no? Y eso es un poco Café Pergamino. Yo, si queréis, lo dejo aquí, Marta, a esperas, y Manuel, a esperas de que queráis hacer algún matiz o hincapié o pregunta o consulta por no hacer un monólogo digamos, de la presentación. ¿Marta? Hola, ¿Marta? Marta está con el micro apagado ahora mismo. Muy bien. No, yo lo que quería comentarte, Félix, ya he dicho al comienzo que me ha interesado enormemente la novela y que lo haces con mucha simplicidad, ¿no? Porque hay veces que para contar una trama tan compleja, que no es que tú la inventes, tú inventas la trama de la novela, pero la sitúas sobre una trama político-social verdaderamente compleja, cargada de matices, y todo matiz asoma en algún momento, ¿no? Yo cuando te conocí ahora recordaba que fue en noviembre de 2019, o sea que tampoco hace mucho, hace un año y un mes, ¿no? Aproximadamente, ¿no? En aquel congreso, si no me he descontado, yo creo que fue justo en aquel momento cuando eso se produjo, hace solo un año que nos conocemos. Por tanto, tú dijiste, y me interesó mucho y lo he citado en mi libro, así, te cito así, dijiste, yo soy un traductor. Somos las personas que estamos traduciendo el concepto ¿no? Entre lo que está en la biodiversidad y lo que queremos que conozca la opinión pública sobre todas estas cuestiones. Yo no sé si dijiste la palabra traductor, pero nos entendemos. Tú eres un intermediario, por decirlo de algún modo, con un conocimiento, que conoces el lenguaje científico por un lado y conoces los requerimientos de la ciudadanía, entre los que me incluyo, seamos o no periodistas, que queremos saber del mundo de la biodiversidad. Y tengo la sensación, leyendo, que en esta novela
muy bien escrita, pero con la literatura, con tu literatura ejerces ese papel de traductor entre un mundo complejo, bastante desconocido, que solo conocemos por una sucesión y acumulación de noticias casi siempre lúgubres, porque son 14 personas asesinadas en un lugar, 2 periodistas secuestrados y finalmente ejecutados no sé dónde, con unas intervenciones del ejército que han sido verdaderamente lamentables durante muchos años, y eres el traductor entre toda esa realidad tan compleja y quien se acerca a conocerlo. Entonces, traduces, y no quisiera dar una imagen por tu intervención y por la mía, que diéramos una imagen de que la novela va mucho más de política que de naturaleza, por decirlo de algún modo. Tú dirás cómo lo quieres plantear. Pero ahí hay un aire fresco enormemente interesante y traducido, porque al final te surgen algunas preguntas. Esta gente viven con lo que tienen, les sobra con lo que tienen. Es verdad que lo que falta no lo necesitan tanto como nosotros lo necesitaríamos, y eso plantea pues, unos interrogantes serios sobre el tipo de vida que nosotros estamos llevando adelante y que quizá solo un bofetón como el que acabamos de sufrir mundialmente, además, como consecuencia del coronavirus, nos ha planteado en este momento. Bueno, es ese concepto de traductor, de escritor, traductor, de entender este mundo y de entender ese mundo. Y además, reconozco que ese mundo tú no puedes haberlo comprendido por mucho que hayas leído en un solo viaje. Tienes que haber viajado mucho, tienes que haber conversado mucho. Eres desde luego un montañero aguerrido, ya lo hemos visto y lo ha contado Marta antes, y a mí, que siempre estoy con esa falta de tiempo para un apasionado de la geografía como yo, poder recorrer esos territorios, me ha reconfortado enormemente la lectura, no solamente por la trama en sí mismo, no solamente porque hay pasión, no solamente porque hay también injusticia y denuncia de la injusticia, sino también porque hay una descripción muy pormenorizada con un lenguaje que solo quien tiene una formación científica, pero haciéndolo asequible, de nuevo vuelvo a decir, traduciéndolo, me lo has permitido, y eso yo como lector te lo he agradecido. Bueno. Marta, no sé si quieres... Ahora puedo, es que antes no sé, con el lío que teníamos no podía reactivar mi micro. Yo, a ver, estáis contando cosas interesantísimas los dos, que efectivamente para mí constituyen un contexto que tú creas riquísimo y efectivamente, como dice Manuel, que lo conoces muy bien. Y hay ese punto reivindicativo que a mí me gusta, porque nosotros al fin y al cabo somos una editorial que promueve valores y por lo tanto todo lo que sea lo que estás diciendo de defender el medio ambiente, bueno, pues defender, pues, ¿sabes? Toda esta gente, toda esta traducción de la que habla Manuel también traída, ¿no? Entre varios mundos, creo que hacen un contexto muy, pues eso, muy potente para esta trama. Pero hay una parte, lo digo de cara a los lectores, es muy ameno, o sea, hay una historia, hay unos personajes muy bien construidos. Hay unos personajes, o sea, que tienen además, tú decías en tu presentación, Manuel, que me ha gustado mucho, decías, la novela es verde en todos los sentidos y también has hablado de la pasión, porque hay unas historias relacionales entre unos y otros, además unos personajes muy variados, hay unos niños que representan la inocencia con sus historietas y sus dramas cotidianos, hay gente adulta también. Fíjate que el otro día revivía, cambio un poco de tercio, pero es que me gusta el cine y el otro día hace tiempo que no veía una película muy buena, pero muy dramática, que seguro que habéis visto, que se llama El piano. ¿Os acordáis de esta película? Harvey Keitel, bueno, una película estupenda. Pues, o sea, me estaba recordando tu novela, porque hay una composición de historias incluso un poco asfixiante, o sea, la gente vive sofocada entre la selva, la guerrilla, pues las tensiones culturales que estáis describiendo y que pasan, ¿no? Están pasando ahí muchas cosas, ¿no? Hay una trama de tensión emocional, pero fijaros, yo pongo para la conversación, voy a aportar mi granito de arena, que tiene que ver con la portada, la elección de la portada que al final me la
me responsabilizo yo de ella. Le gustó a Félix y por eso la pusimos. Como veis, hay unas piezas de ajedrez. Ahora que la serie está pegando fuerte, Gambito de Dama, digo, pues no tiene nada que ver con el ajedrez. Pero sí que hay algo que además tú aludes a ello directamente, Félix. Hay unos personajes que manejan los hilos, como quien dice, hay unos personajes poderosos que tienen su estrategia, sus juegos de poder, y luego hay otros peones, hay otra gente que vive esta pequeña vida o esa vida más sencilla, ¿no? Van haciendo sus cosas sin darse cuenta que forman parte de un tablero de otros que saben a dónde van y son arrastrados, digamos, ¿no? Entonces hay la historia que se ve y la historia que no se ve. Y eso lo dejo, mi aportación para la conversación, para que sigáis vosotros. No, pero está muy bien eso, está muy bien. Completamente de acuerdo con lo que ha dicho Marta. A ver, don Félix, ¿qué nos dice? Sí, bueno, la verdad es que yo creo que me caracterizo por, cuando me pongo a escribir, mezclar muchas cosas porque soy muy poliédrico también en mi propia forma de entender la vida. O sea, yo no creo que haya una... A veces sí, todo es muy simple, ¿no? Y todo está de A a B. Pero generalmente yo creo que hay siempre derivada de derivada de derivada y efecto inesperado y otra derivada. Y a veces hay gente o hay escenarios que nos llevan a todo eso, ¿no? Y yo creo que, bueno, en el caso digamos, de la ambientación de esta novela y el contexto que se vive ahí, pues claro, yo sí que creo que muchas de esas cosas que pasan realmente pasan pues porque hay una gran diferencia de poder entre determinadas digamos, vamos a decir personas, ¿no? Determinados personajes que viven en un estatus o que tienen una capacidad de dominación o control o conocimiento de una situación que va mucho más allá de la propia capacidad y de la propia ambición que puedan tener otras personas. Y de alguna manera, bueno, responde a todo eso. Yo sí que veo, ¿no? Muchos escenarios que se mueven así, ¿no? Como un juego de ajedrez, ¿no? Lo veo y veo quién sabe jugar al ajedrez, quién está jugando porque sabe jugar al ajedrez y quién simplemente es comido o es movido, incluso a puestos muy interesantes y muy, ¿no? A posiciones muy atractivas, porque en ese momento interesa, pero él no está haciendo o ella no está haciendo el juego, ¿no? Y bueno, yo creo que esa es la vida misma, ¿no? Y si a eso, bueno, pues le mezclas siempre un componente también pasional y emocional que todos llevamos en nuestra vida, pues el cóctel es tremendo, ¿no? Porque al final pues mezclas los que son capaces de hilvanar una estrategia con los que perdidos por la pasión, perdidos por la ceguera pues, ¿no? de lo emocional, pues no ven más allá y se dejan rápidamente, ¿no? Manipular o dirigir por los otros que a lo mejor tienen más esa calma o esa ambición de querer hacer mover el tablero, ¿no? Y bueno, en Café Pergamino, evidentemente, desde el minuto cero, ¿no? Desde la primera página, desde la primera letra de la primera página, lo que hay ya es la explicación de los movimientos de ese ajedrez, ¿no? que es este escenario y que creo que, bueno, pues es como la vida misma, ¿no? Yo creo que es como la vida misma y es un poco la forma, por lo menos, que para mí, en el caso concreto colombiano, en el caso concreto de la guerrilla, en el caso concreto de esta situación con los pueblos indígenas, el papel que han podido jugar personas muy clave incluso en escenarios o en colectivos que a lo mejor a priori ni siquiera nos pensábamos, ¿no? Uno de los personajes importantes es un cura, ¿no? Pues ese peso está ahí y ese peso acaba definiendo y bueno, yo creo que sí que sirve un poco a mí me ha servido para interpretar que la complejidad de todo lo que pasa en un conflicto como el colombiano es tal porque no solamente serán casualidades, sino también porque hay gente que piensa mover fichas en una dirección concreta, ¿no? Y no se bajan de ese juego porque a ellos lo que les apasiona es jugar estratégicamente con la gente, con el mundo, con su país, con sus, bueno, pues con su ambición económica o su ambición política o ¿no? con esa erótica del poder, ¿no? Que puede tener no solamente dentro de la política, sino dentro de un escenario, digamos, donde esa persona puede tener una capacidad de influencia, ¿no? Y bueno, esa es una parte yo creo que también muy interesante, que yo creo que de vez en cuando conviene explorar, ¿no? Cuando tenemos situaciones muy complejas, ¿no? Situaciones muy complejas que ahora hablo de Colombia, pero que perfectamente podemos extrapolar
a nuestro día a día en nuestro país, en nuestros territorios, en nuestras comunidades autónomas, etcétera, también vinculado al tema de los recursos naturales, ¿no? Y luego la otra parte que menciona Marta también, pues evidentemente, creo, en algún momento conté el número de personajes que llegaba a mencionar y creo que superaba la treintena de personajes que aparecen y desaparecen. Algunos son dos líneas y otros pues hilan más la trama, ¿no? Y son, digamos, los que aparecen todo el tiempo. Pero ahí, claro, ahí hay emociones, hay sentimientos, hay juegos de niños, por un lado, juegos de personas ya más mayores, con sus pasiones escondidas, que también mueven, ¿no? Eso, hay mucha energía ahí que acaba moviendo a toda una sociedad, ¿no? Como es la de, en este caso, el pueblo de Arellano, que también diré que es un pueblo ficticio, no es un pueblo que no lo busquéis en el mapa de color, ¿no? Arellano aunque cuando yo pienso en él tengo muy claro en qué pueblo estoy pensando. Sí, yo te decía en mi primera intervención, Félix, que agradecía que tu novela no sea larga, porque creo que en este momento, para contar determinadas cosas, hay personas que utilizan como 3 veces o 4 veces más nuestro tiempo cuando somos capaces de entenderlo, pero somos capaces de entenderlo por 2 razones. Primero, porque tú precisas muy bien tus personajes. No los había contado. Cuando estabas hablando, se me ha ocurrido decir, ¿cuántos habría? Me ha sorprendido que fuera 30, pero bueno, hay una docena principales, ¿no? O una docena y media muy principales. Bueno, pero eso también es una virtud, el poder precisar los rasgos psicológicos, socioeconómicos de cualquiera de los personajes que tienes ahí. Y luego, la otra cosa que agradeces, además, digamos, de que es una novela no especialmente breve, pero desde luego no larga en absoluto, es el hecho de que tengamos la posibilidad de que siempre suceda algo, porque siempre acabas los capítulos con algún elemento nuevo, siempre sorprendente, incluso el último en la última página del libro, lo cual es muy de agradecer, porque en fin, comprenderá a los pocos que nos estén escuchando o los muchos que nos estén escuchando o que nos escuchen en el futuro, que me siento un poco damnificado, digamos, por esos relatos largos en los que para que no pase nada se necesitan 25 páginas. No es el caso. Aquí pasan cosas y yo lo llevo mucho a un mundo audiovisual que es en el que yo trabajo, que es que tienen que pasar cosas. Y en una entrevista tiene que haber novedades y en una película tienen que haber sorpresas y en una serie tienen que haber novedades. Y aquí tú, desde luego, sinceramente, cuando lo estaba leyendo, yo veía ahí un guión de una película fantástico. Pero en fin, es una sugerencia solo la que me permito hacer. Yo coincido, Manuel, en tu apreciación, porque fíjate, como esto de la Sierra Colombiana y todas estas cosas, pues se mantiene en la ambigüedad, ¿no? Para hacerlo todavía más misterioso, ¿no? La ambientación de los personajes de Félix. Pero él habla del corazón del mundo, un lugar mágico. El corazón del mundo tiene mucha fuerza el título, ¿no? A los pies de la Sierra de Santa Marta. Yo creo que los personajes, o sea, esto late, ellos palpitan, son personajes que se ven vivos y por eso la novela es buena, porque como bien dices, mantiene la tensión narrativa, o sea, pasan esas cosas a las que te referías, ¿no? O sea, hay unas vidas, están todos muy vivos y esto es lo que hace que este libro, tú has hablado, Félix, de energía, que creo que es una palabra muy oportuna, que hay cosas muy mágicas en el libro. Yo por eso también intenté reflejarlo en la portada. Yo veía mi terreno, ¿ves? Esos colorines que hay energéticos, ¿no? Detrás de las piezas de ajedrez entre los cafetales, ¿no? Entonces hay todo una cosa ahí que se está moviendo, además de pues el frenesí de la historia, que lo hace, pues, te engancha mucho en tu historia. Hay además quizá un tema a lo mejor que es interesante resaltar. Me viene a la mente dos cosas, ¿no? Quizá una sobre lo que contaba Manuel, que creo que es muy importante, hilándolo con algo que has comentado antes, que ya no sé si con el jaleo que hemos tenido al principio de esto que nos ha pasado, no sé si lo habías dicho antes o después, pero era el tema de
de traducir, ¿no?, la comunicación, de traducir, digamos, una información, digamos, muy compleja, muy sofisticada, a un lenguaje que se pueda interpretar fácilmente por la sociedad, ¿no? Y que fue un poco lo que hablabas, que cuando nos conocimos, ¿no?, de alguna manera vine a decir, ¿no? Yo creo que es muy importante, ¿no?, el ser dentro de lo que es al final es literatura, y al final la palabra es la palabra, y hay que dotarla también de esa magia, ¿no?, de ese intentar engarzar ¿no?, hilvanar pues, expresiones del lenguaje que nos permite también regocijarnos de alguna manera con la riqueza, ¿no?, de nuestro vocabulario, de nuestra lengua, y también darnos ese espacio a la reflexión. Pero yo también creo que es muy importante, o al menos a mí personalmente, creo que es muy importante intentar medir mucho la carga, digamos, que pones al final de responsabilidad en el lector para que se lea lo que tú quieres que se lea. Porque evidentemente, y lo digo porque a mí me pasa, yo tampoco soy gran lector de novelas largas. A mí me agobia un poco cuando tengo un libro muy grande y hay pocos libros, y esto es un fallo mío seguramente, o es un problema más bien mío, no del mundo de la literatura, pero que me enganchen y que me permitan seguir leyendo cuando es un libro muy extenso y un poco como decía Manuel, y no pasa tanto, ¿no? No pasa nada. A mí sí que me gusta que pasen cosas y me gusta un poco mantener un poco la atención, ¿no? Cuando leo, porque van pasando cosas y por lo tanto interpreto que tiene que ser así de cara al espectador. O al lector en este caso. Y en ese sentido era un poco el concepto también, y yo ahí a Manuel además, pues que de alguna manera todos hemos tenido la suerte de crecer a tu lado, de verte comunicar, y luego pues con el tiempo he tenido la oportunidad además de conocer un poco el énfasis que pones en la necesidad de que tenemos que manejar mejor la comunicación y ser mejores comunicadores. Pues creo que una labor esencial que tenemos desde el mundo, digamos, de la sostenibilidad, o desde el mundo de la ciencia, o desde el mundo, digamos, más complejo, que no llega tan fácilmente a la ciudadanía, y que tampoco podemos ir con eslóganes o con mensajes muy claros que dan mucho pie a la confusión, es buscar esa medida justa en la cual la gente tiene información suficiente como para que se queden enganchados y quieran leer más al margen, pero sin que tú le des el tratado de medicina de 15 tomos, porque eso no se lo van a leer. Entonces, de alguna manera yo lo que pretendo con mi hilo narrativo y con lo que vengo haciendo un poco con mis 3 libros, con El árbol de los pigmeos, el primero, ¿no?, sobre la cuenca del Congo en África y los recursos forestales y naturales, el segundo, El fuego callado, tratando más el tema de los incendios, y ahora este, en el que me adentro mucho también en una commodity, en un producto que es el café, que es el segundo producto más comercializado del planeta. Bebemos 400 millones de tazas de café al año. Viven 125 millones de personas directamente del café. Muchos de ellos campesinos, gente que cultiva el café a diario y que viven exclusivamente del cultivo del café, que cobran 50 céntimos de euro por un kilo de café, y ese mismo kilo de café transformado en un paquete de café y luego eso transformado en tazas de café, de un kilo, para que os hagáis una idea, se pueden hacer del orden de 100 tazas de café. Entonces, si un paquete de café de un kilo viene a costar como unos 10 euros, pues imaginad, si luego lo multiplicamos por 3 en un bar, pues de 50 céntimos se hacen al final del orden de, ¿no?, 300 por 300, 400 euros, 200 euros. Es decir, es un producto que genera una economía muy importante para todo el mundo, más todo lo que lleva al transporte asociado, etcétera. Bueno, pues resulta que es uno de los cultivos que en este momento está más vinculado a problemas lógicamente, de deforestación, de biodiversidad, de uso de pesticidas, en lo que es el cultivo convencional, y también a problemas originarios, a problemas en el origen vinculados a lo injusto del modelo de comercio que tiene, ¿no?, a lo poco que recibe el campesino en proporción a lo que genera para esa cadena de valor, y lo poco que genera finalmente en muchos casos para su propia supervivencia. Bueno, yo creo que para explicar eso, si yo tengo que explicar eso de una manera muy técnica, bueno, pues escucharían 3 esa historia posiblemente. A través de una novela
yo intento encontrar un vehículo adicional de comunicación para un tipo de gente que, bueno, pues que al final va a saber de café, como decía Manuel al principio, le va a apetecer abrirse una taza de café seguro cuando vaya por el capítulo 3 o 4, y además va a aprender mucho de café, pero también de toda esa situación conflictiva, de esa situación compleja en cuanto a la sostenibilidad de un cultivo que consumimos a diario y que nos lo tomamos y no pensamos qué hay detrás de esa taza de café, ¿no? Y que para mí es esencial, y lo hago en mi día a día, el que creo que es una de las grandes barreras por las que vengo trabajando profesionalmente mucho tiempo, y es una de las grandes barreras que tenemos que solventar, es cómo implicamos más al consumidor en lo que pasa en el origen, en lo que pasa muchas veces a 10.000 kilómetros de distancia. Si no somos capaces como consumidores de entender que en un café no solamente hay un aroma o una textura o un sabor, sino que puede haber mucho sudor, mucha miseria, mucho conflicto, y que no nos puede dar igual un café, venga de donde venga, por mucha calidad que tenga, si no somos capaces de entender eso, no estamos en condiciones de solventar muchos de los problemas que tenemos en un mundo además globalizado. Y en ese sentido creo que es muy, muy importante avanzar, ¿no? Y de ahí, digamos, esa traducción que yo ahora intento hacer a través de la literatura de cosas muy complejas, cosas que profesionalmente pues que serían muy técnicas en muchos casos, que mezclan técnica de agricultura, de biología, con técnicas de mercado, con técnicas de comercialización, con política, y que se hace esencial desde mi punto de vista que la sociedad bueno, pues conozca, ¿no? En mayor profundidad. Yo no sé si la literatura, tal y como está la sociedad y tal y como está la literatura en este momento, va a servir para llegar a mucha gente, ¿no? Pero de alguna manera bueno, ese pequeño vicio que me doy escribiendo de una manera novelada lo que en muchos tratados técnicos ya está dicho, ¿no? Pero no tanta gente traduce. Y yo creo que en ese sentido era un poco también lo que Manuel comentaba al principio, ¿no? La importancia de ser traductor en el mismo lenguaje, en nuestro mismo castellano en este caso, de cosas muy complejas a cosas más sencillas, más asequibles, para que haya más gente que se implique en un cambio global que requiere de la implicación de todos, no solamente de los políticos, no solamente de los que están en una ONG, no solamente ni siquiera de un empresario que a lo mejor tiene esa responsabilidad, ¿no?, de comercializar con un usuario, ha hecho una apuesta por la sostenibilidad que luego el consumidor esté a la altura para reconocérsela, ¿no? Y en ese cambio, en ese modelo de cambio, bueno, yo creo que yo estoy muy obsesionado, la gente que me conoce y algunos que trabajan conmigo y que veo por ahí algún nombre de algún compañero de trabajo, saben que estoy muy obsesionado con ese tema, pero es que creo que de verdad necesitamos esa conexión entre el ciudadano de la calle, el consumidor final y el productor, para que haya una alianza y haya un entendimiento de que las cosas hay que hacerlas bien desde el principio a fin y que haya esa cooperación, ¿no? Esa cooperación a través de toda esa cadena de transformación del producto, de todo ese mercado, pero que haya esa complicidad, ¿no? Y, por ejemplo, en materia de café, hay iniciativas a nivel ya mundial importantes, hay incluso algún reto, ¿no?, por el café sostenible, hay marcas que cada vez empiezan a entrar más en esa dinámica y de alguna manera yo creo que bueno, como otros productos del mercado, pues el café requiere también de esa atención, porque como digo, hay mucha gente que vive, ¿no?, del cultivo del café. Doña Marta, tenemos a doña Marta por ahí. Sí, hola. Pero está... Sí, yo diría, fijaros, se nos ha echado el tiempo encima entre unas cosas y otras. Yo quería que hubiera habido un turno de preguntas que no nos va a dar tiempo hoy, Manuel. Yo, no sé, yo iría cerrando el evento porque creo que vamos a tener ocasión. Aquí hay muchísimas cosas de que hablar. Creo que se han dicho unos temas súper importantes. A mí me gustaría decir como editora, y Manuel, añade tú lo que consideres oportuno, Félix, o sea, todos los temas que tratas son fundamentales, creo que son los más importantes que deberían ocuparnos, pero además de eso es que eres muy buen novelista. O sea que, y además la gente, ¿sabes? Con o sin sensibilidad medioambiental, o sea, creo que eres un gran divulgador, pero creo que eres muy buen escritor. Creo que la novela es muy entretenida, muy interesante, os la recomiendo muchísimo. Creo que la novela, básicamente, por decirlo en una sola palabra, es muy especial, porque tú eres muy especial, Félix. Yo por eso me la adjudiqué.
Y estoy muy orgullosa de tu trabajo y de todo lo que defiendes y lo comparto totalmente. Manuel, cierra tú. Bien. No, yo simplemente quería felicitar a Félix por su novela y a ti, Marta, por habérsela editado, porque además se ha editado en un tiempo récord. Eso me llegó a mí, me parece el ejemplar todavía chorreaba tinta y era hace muy poquitos días. Pero lo he leído de una forma con mucho gusto, con mucha calma, pero con una lectura al mismo tiempo fácil. Yo creo que eso es fantástico, porque efectivamente abordar asuntos tan complejos, mezclarlos con la pasión, mezclarlo con personas de tan diferentes edades como hay ahí, porque los niños juegan un papel fundamental y luego esos niños crecen y tienen un desarrollo como personajes, pues efectivamente tiene que ser por alguien que maneje muy bien la escritura, porque nos ha traído esa diversidad, ese aroma del café o ese aroma de la necesidad de proteger no solamente los bosques y no solamente la naturaleza y el planeta, sino de proteger también a las personas y a todos esos indígenas que hay ahí, y todo eso mezclado con una trama en la que se suscitan pasiones muy saludables que se puede todo el mundo imaginar y pasiones muy detestables como las que también afloran ahí. Y eso solamente quien maneja muy bien el arte de la escritura y tiene una gran precisión en el lenguaje, como yo he dicho, y es capaz de hacer la traducción entre todos esos mundos, en última instancia, bien lejanos, y nuestro interés como ciudadanos urbanos de Occidente, que es lo que en definitiva somos, solamente alguien con una muy buena pluma es capaz de hacerlo, y creo que él lo consigue con mucho ritmo y, como he dicho antes, siempre sucediendo algo, desde la primera página hasta la última, y subrayo que hasta la última. Así que invito a leerla a quien crea conveniente y desde luego le envío un abrazo y toda mi admiración a Félix y a ti también con la amistad, Marta. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Un abrazo fuerte a los dos, Manuel, Marta. Un abrazo fuerte a todos los que y a todas las que habéis tenido a bien compartir con nosotros del día más feliz del año, como se solía decir. Y os deseo lo mejor para el 2021 y ojalá que la próxima vez que nos veamos pues sea con una buena taza de café. Yo suelo preferir más el descafeinado, pero bueno, cada uno que elija el que más le guste y de verdad muchísimas gracias y que nos veamos muy pronto todos y podamos celebrar otra vez que nos podemos ver en persona. Perfecto, muchas gracias. Gracias a todos y feliz Navidad. Feliz y saludable Navidad. Feliz y saludable Navidad. Sobre todo eso. Gracias. Gracias. Pronto. Hasta pronto.